Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Un saludo a los que nos ven en Canal 1 por televisión abierta, a los que nos ven en las plataformas de La Silla Vacía. ¿Cuáles son realmente los riesgos institucionales que enfrenta Colombia en esta segunda vuelta? Los miedos y las acusaciones oscilan entre el fascismo y el comunismo. En esta nota les vamos a contar cuáles son realmente los límites institucionales que se enfrentará el próximo presidente de la República. Estamos hoy desde la redacción. Juanita León es directora de La Silla Vacía y es la autora de esta nota que explora como una pregunta de los miedos que son importantes en segunda vuelta, ¿no? Más que las Sí, esperanzas. sí, me parece que cuando uno ve las encuestas, el nivel de rechazo que generan los candidatos en medio país versus medio país es muy impresionante y uno comienza a oír gente que dice, no, es que esto es la llegada del fascismo si es de la Espriella, los otros, no, esto es la llegada del comunismo si es Cepeda y un poco después de hacer esta reportería, Pacheco, mi conclusión es que no es que estemos a puertas de una dictadura ni de derecha ni de izquierda, pero ambos candidatos sí plantean tensiones con las instituciones que van a ser un límite a su poder y yo creo que la pregunta del millón es, ¿qué herramientas tienen para poder doblegar estas instituciones y qué van a hacer si cuando estas instituciones les digan no? Creo que esos miedos pues no nacen de un vacío, ¿no? Son los miedos que cada una de las campañas impulsa sobre su rival. Esta es la manera en la que Abelardo de la Espriella presenta la opción de izquierda que representa hoy el candidato Iván Cepeda. Un objetivo claro, que es precisamente que no perdamos la democracia, no perdamos la libertad. Porque no se trata, don Juan, de una elección entre Cepeda y de la Espriella. Se trata de una elección entre el absolutismo y la democracia, entre la oscuridad y la libertad, entre el pasado y el futuro, entre el estatismo y la libertad económica. Eso es muy grave. Nos enfrentamos al peor momento de Colombia y hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Sí, sí, todas las elecciones son las elecciones más Sí, es existenciales. catastrófico, es si no gano yo, se acaba la democracia. Y del otro lado hay una narrativa similar, pero pues diametralmente opuesta. El proyecto político que representa la extrema derecha, hoy encabezado por su candidato Abelardo de la Espriella, constituye una amenaza para los fundamentos democráticos de nuestra nación. Es una propuesta autoritaria en lo político y regresiva en lo social y económico. Representa, ni más ni menos, la destrucción del Estado social de derecho y la emergencia de un modelo de sociedad degradada, como en los peores momentos de nuestra historia, a la sustitución de la democracia por un régimen autocrático mafioso. O sea, estamos enfrentados a dos opciones catastróficas. Vámonos a Miami, pues. Sí. O sea, es como, Y creo que y los dos de una forma muy similar, ¿no? Es increíble es cómo, la cómo democracia lo que está en juego. sí, O yo, sea, yo, yo no. aquí simplemente traigo a cuento como otra historia que tú hiciste, que fue como la de cómo las familias tramitan esto. Y es como finalmente la gente no se deja de querer por ser abelardista o cepedista, ¿no? Porque si uno lo tomara por el discurso de los líderes, Sí, aunque hace poco hubo este programa en donde, ¿no? Una periodista decía, no, obvio que uno sí se puede pelear con su mejor amigo si vota por esta otra opción porque va contra tus derechos. Y yo sé como, no, yo creo que no vale la pena. entonces, la forma en la que tú miraste esto es como entender que creo que fue como una forma de explorar la factibilidad de los miedos, porque pues, uno no sabe qué va a pasar en el No, futuro. claro, y sí van a tensar mucho las instituciones de una manera diferente, no son riesgos simétricos. Entonces, tú empiezas mirando como institución por institución o poder por poder y arrancas por el Senado mostrando que pues en el Congreso es de cualquier cosa que quieran hacer vía reforma constitucional,
ley ordinaria, ley estatutaria, va a tener un Congreso dividido y muy fragmentado, donde todo el mundo va a tener que hacer una coalición. O sea, si gana Iván Cepeda, el Centro Democrático y Salvación Nacional tienen el 22% del Senado. Si gana Abelardo Espriella, se va a enfrentar con una oposición del 25% del pacto histórico. O sea, realmente cualquiera de los dos que gane va a tener por lo menos una tercera parte en contra, muy ideológica, haciendo oposición. Y eso ya de por sí obliga a tener unas negociaciones y a moderar cualquier propuesta que lleven al Senado. Que es, y hay un 50-40% que es como la política tradicional que es siempre del partido de gobierno, Claro, o sea, ¿no? siempre hay una tercera parte que va a ser la coalición con la que llegan, una tercera parte que está muy opuesta y una tercera parte ahí en la mitad que es la que se va a inclinar para un lado o para el otro y obviamente cada uno de los dos tendría mecanismos de presión para doblegar a la otra parte. Yo creo que Abelardo ha dicho que él quiere gobernar por decreto, que quiere sacar 90 decretos, que va a sacar 2 estados de excepción apenas llegue. Esa declaratoria de emergencia económica y de conmoción interior, en todo caso va a control automático de la Corte Constitucional, que como ya hemos visto en el caso de Petro, pues lo ha sometido a un test alto para decidir si le Sí. aprueba o no le aprueba la conmoción interior. Han sacado medidas cautelares para evitar que tengan efecto los decretos antes de tiempo. Entonces, pues uno pensaría que con Abelardo no va a ser la excepción y que va a tener ese control. Y ahorita miramos como el tema de las cortes, quería como solamente mirar qué generó. Petro tuvo una coalición mayoritaria hasta cierto punto, después la perdió, pero incluso cuando la perdió, ¿no? Después de la elección de Carlos Camargo, que terminó de romper la coalición de gobierno, la consulta popular se hundió por un voto, ¿no? Era como un margen muy estrecho. Pero ¿cuál es el efecto? ¿Hay un efecto moderador en estas coaliciones que tú tienes que armar con la política tradicional? A mí me gusta que Héctor Riveros decía antes, uno quería que hubiera una mayoría en el Congreso porque era lo que le daba gobernabilidad. Y ahora, de alguna manera, que no sea tan fácil armar esa mayoría, es más democrático porque los obliga a negociar. O sea, el Congreso para medidas que son muy drásticas es muy conservador. Y esa negociación termina moderando porque no están dispuestos a dar esos saltos tan grandes. O sea, una democracia es antirrevolucionaria por definición. Claro. Va para bien o para mal. Hay un sector que es muy problemático, que es como que está lleno de clientelismo, que quiere puestos en el gobierno, que le interesa el status quo, ¿no? Y creo que en el gobierno Petro se vio con pues, todas las reformas sociales que se aprobaron. Todas terminaron siendo versiones mucho más moderadas de lo que quería inicialmente el presidente. La laboral no tuvo el capítulo sindical, la pensional empezó en el umbral, creo que eran 3, desde los salarios mínimos Cuatro salarios mínimos. 4 que se cotizaban y terminó en 2,3, ¿no? Entonces ahí hay un efecto moderador que al mismo tiempo es contrarreformista a veces. Claro, es muy frustrante si tú crees que ser presidente es ser un revolucionario, porque la democracia solo permite cambios incrementales. Y eso pues le genera una frustración a los que quieren cambios muy grandes. Obviamente, Abelardo va a tener y seguramente va a aliarse con Estados Unidos y con Trump y lo estamos viendo ahorita en campaña, ese poder de intimidación que él ha usado a lo largo de su carrera como abogado, también lo está usando ahorita en campaña con lo de los que de denunciar para que les quiten la visa, que ha sido súper efectivo para neutralizar las maquinarias. Un presidente tiene una capacidad de intimidación muy grande porque tiene acceso legal o ilegal a las cuentas financieras, a temas de corrupción, tiene mucha información y entonces puede usar información privilegiada para doblegar voluntades. Y Cepeda, por otro lado, va a presionar con la calle.
lo ha dicho, él cree que el estallido social, lo dijo en algún momento, fue clave para sacar, para evitar reformas del gobierno, pero también lo han usado para presionar al Congreso para sacar reformas y él lo utilizaría también. Hablábamos de las cortes y ahí creo que veíamos que en el Senado cualquiera necesita una coalición, entonces ahí va a haber como un efecto moderador o al menos, pues no sé si se va a reeditar el tema de las consultas para forzar la mano del Congreso, que No, y está la amenaza de la constituyente, que por más de que hayan dicho que no van a utilizar la constituyente, pues ayer Iván Cepeda parecía ahora menos seguro de que no terminaría en una constituyente. O sea, esa amenaza siempre, siempre va a estar ahí. Pero las cortes, sobre todo la Corte Constitucional, va a ser un contrapeso para el presidente que llegue. El próximo presidente va a poder nombrar 2 magistrados de los tengo 9 por aquí esta magistrados. gráfica que nos, como esta gráfica lo que muestra es quién está, la de Cortes, los periodos que tiene cada uno de los magistrados y los que van a cambiar. Entonces, si ustedes se fijan en el corte de O sea, 2030, que es el corte del periodo del próximo presidente. hay 2 candidatos, hay 2 magistrados que pueden nombrar el próximo presidente, el reemplazo de Héctor Carvajal, que lo nominó Petro, pero que vence su edad límite de 70 años, y el reemplazo de Paola Meneses, que fue nombrada por Duque. Si es Iván Cepeda, pues quedarían 3, digamos, si se quiere, petristas nombrados por su grupo político. Juan Carlos Cortés, que fue nominado por la Corte Constitucional, ha votado con el gobierno Petro en la mayoría de los casos, pero por ejemplo a la declaratoria de emergencia, ahí él no acompañó al gobierno en eso. Entonces ahí tendrían 4 votos. No asegurados, pero 4 votos Afines. bastante afines. Natalia Ángel ha votado la mitad de los proyectos con el gobierno, la mitad en contra. Entonces ese sería un swing vote. Y si el presidente es Abelardo, pues quedaría con 2. Y pues yo creo que tendría Ibáñez y Carlos Camargo serían como bastante afines, más ideológicamente a la derecha, con Lina Escobar. Yo creo que la corte viraría más a la derecha, pero suyos, digamos, más cercanos, que tengan como un cierto deber de gratitud, serían 2. Claro, Carlos Camargo tiene también como una investigación en curso por su Investigación de elección. la silla vacía. Sí, lo de Héctor Carvajal, pues fue un regalo de Petro si eventualmente termina siendo Abelardo el que gana la presidencia, ¿no? Sí, Ahí, total. pero ahí las cargas están similares, ¿no? Si llega a Abelardo, podría agregar un voto conservador y si llega a Cepeda, podría agregar un voto más progresista. Exacto. Pero la corte seguiría estando, pues, además a ti siempre te parece, me reclamas. Sí, es que a mí me parece que Pesar los en el magistrado. periodistas tendemos como a pensar que los magistrados son como políticos, pero los magistrados son elegidos por 9 años. Los pares a los que normalmente les quieren caer bien son a otros jueces. No, claro, hay algunos que son políticos y que quieren después ser presidente de la República y hacen política, pero normalmente, y además ellos tienen que justificar sus decisiones con base en el precedente. No es como, a mí me nombró este presidente, entonces yo le voy a ayudar. Obviamente que hay algunos que no son independientes, pero en términos generales, ellos no piensan de manera proselitista ni política como piensan los políticos en el Senado. Pero entonces la conclusión acá es que ninguno de los dos, eventualmente, si pudieran ser presidentes, Cepeda o Abelardo, podría tener una mayoría clara en la Corte Constitucional como para... O sea, em, Cepeda tendría una mayoría clara, más una corte, digamos, tendría más personas más cercanas en los primeros años que Abelardo, pero en todo caso no serían solo 3 como propias tropas y los demás realmente depende de su criterio en cada caso. que creo que esa idea de que Cepeda podría o tendría un poder mayor viene de que es el sucesor de un gobierno que ya ha Exacto, dado ese camino, exacto. Es ¿no? porque tendría ya 2 de entrada, sí. Otra de las palancas o otra de las palancas que pueden tensionar la institucionalidad, la mencionabas, es la calle.
aquí hay unas formas muy distintas de entenderla, ¿no? Pero me pregunto si hubo unas marchas importantes de derecha. Claro, lo que dice es que la derecha marcha por el andén, pero con las personas con las que hablaste, ¿vieron alguna posibilidad de que pueda haber como una reacción de calle, no sé, como la que logró Jair Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil? O sea, yo creo que tocará ver si gana Abelardo, qué tan popular es, porque en realidad Pacheco un poco, yo lo que siento es que las instituciones resisten si no hay un presidente increíblemente popular. O sea, cuando la popularidad del presidente es desbordante, es mucho más difícil para el Senado poner la raya, incluso para las Cortes comienza a ser un poquito más difícil. El estado de Entonces, opinión. toca ver qué tan popular es el próximo presidente. Yo no veo a Abelardo de la Espriella sacando tanto a la gente a marchar. Yo veo que su poder de intimidación, si se quiere, va a estar muy ligado al poder de Estados Unidos y a su Twitter, su discurso, su capacidad de humillación, que eso no es poco. O sea, en Ecuador el presidente Noboa ha sacado vallas desprestigiando a magistrados, por Sí. ejemplo. Y eso es muy intimidante para, pues, para un juez, por ejemplo. Queda dos palancas claves, la de la economía, ¿no? Y aquí la economía, el debate se ha centrado, creo que la institución más independiente que regula que la economía es el Banco de la República. ¿Qué encontraste ahí? Pues en el Banco de la República, y sí, Iván Cepeda es presidente y no, el próximo presidente puede nombrar 2 codirectores de los 7 Aquí codirectores. tenemos esta Eh, gráfica que es similar como con los o periodos de sea, los codirectores. tienen 5 más el gerente, que lo elige la misma junta, Sí, más el ministro de Hacienda. El próximo presidente puede nombrar 2 codirectores y si el perfil de los codirectores que nombre Iván Cepeda es como el perfil de los últimos 2 codirectores que nombró Petro, ahí sí cambiaría sustancialmente la naturaleza del banco. Si a ellos no les parece tan importante el control de la inflación, si tienen esta teoría de que lo que sube la inflación es subir las tasas, lo cual no lo considera ningún economista serio, pues ahí sí el Banco de la República perdería su independencia. en ese caso, Abelardo de la Espriella arranca entonces de nuevo con una desventaja por ser el candidato que Exacto. no está como en un proyecto como de continuismo. Exacto. Y yo creo que ahí sí en el tema económico, ese contrapeso sería bastante diferente. Creo que sobre eso habla mucho que el presidente Petro haya dicho que la peor decisión de todo su gobierno fue nombrar a Olga Lucía Acosta, la Aquí codirectora que los colombianos le recomendó. debemos mucho agradecimiento porque siento que poder ser independiente, el presidente que te nomina, es lo que uno espera de un codirector del Banco de la República. Claro, y que también muestra un poco la manera de entender del presidente Petro qué significa la independencia de estos órganos, ¿no? Porque creo que se sintió traicionado, pero el solo hecho de haberse sentido traicionado es que estaba esperando que ella llegara a hacerle caso y no hacer lo que pensaba que era correcto. Em, Sí. mm, Hay una última palanca que tú llamas como la crítica, ¿no? Que pues podría ser como el periodismo, La la oposición de la oposición. sociedad civil. Sí, yo ahí siento también que la tolerancia al control democrático que han demostrado tanto Iván Cepeda como Abelardo de la Espriella en la campaña, em, pues ha sido bajo. Desde no ir a debates, desde la reacción que ellos han tenido a las historias críticas de La Silla Vacía, pero también de otros medios. Los dos pues nos han bloqueado el acceso a nosotros, pero también a otros medios. Entonces yo creo que ambos tienen una tolerancia baja a la crítica. Y a la oposición, pues solamente ver lo que vimos al principio y plantear al rival no como un rival, sino como un enemigo. O sea, Iván Cepeda no solamente no reconoció los resultados inmediatamente de la primera vuelta, sino que ha denunciado penalmente ante la Corte o ha dicho que va a denunciar ante la Corte Penal Internacional a su rival por supuestos delitos que la justicia colombiana ya cerró hace 20 años. Eso muestra una relación
con el rival muy raro, y por el otro lado, Abelardo Espriella amenazado con que va a castigar a Iván Cepeda, que lo va a extraditar por ningún delito del cual ha sido acusado. Eso me parece que da una idea de un poco de lo que vamos a ver, de lo que va a ser la relación con la oposición, que a mí esa parte me parece la más preocupante, la más preocupante. Ambos de formas distintas. Pues de formas distintas, pero ambos han criminalizado al otro. Y eso, yo creo que Iván Cepeda es mucho menos confrontacional y mucho más respetuoso que lo que ha sido Gustavo Petro con la oposición, pero en campaña a mí me ha sorprendido que Cepeda haya tenido esta actitud de criminalización. Y por el lado de Abelardo de la Espriella, pues es muy impresionante cuando uno ve lo que hace, por ejemplo, su abogado Germán Calderón frente a los medios. O sea, lo que hizo ayer frente a Cambio porque no rectificaron una historia que ellos pensaban que era injusta. eh, Literalmente lo acusó indirectamente de ser cómplice del reclutamiento forzado de 18.000 niños y el asesinato de Miguel Uribe. O sea, ¿cuál es el nivel de tolerancia a la crítica de una campaña? Sí, en ese caso Abelardo de la Espriella tiene una historia larga como de intimidación a periodistas a través Sí, de una estrategia judicial que no pide rectificaciones, sino que les pedía como embargos a sus bienes exacto. en demandas civiles. Y por otro lado, pues cuando tú ves la campaña de estigmatización desde Señal Colombia y RTBC a cargo del petrismo, a la cual Iván Cepeda no se ha opuesto, digamos, contra un medio como La Silla Vacía, pues tú dices, Creo que de los hecho medios. contribuyó a ella entrevistándose los medios públicos para señalar. Sí, entonces como que yo lo que siento es que los periodistas sí estamos ante un inminente riesgo frente al próximo presidente, porque los periodistas somos un enemigo de muy bajo costo para cualquier político. Cierro con un tono más optimista y es, a ver, y es que Colombia tiene unas instituciones fuertes que han mostrado como que pueden soportar los ímpetus autoritarios de los presidentes que sean, Mm. ¿no? Y que obviamente hay un deterioro, pero que ha resistido y que el Estado es muy difícil de cambiar. Sí, y yo creo que a nosotros nos ayuda mucho, Pacheco, que siento que tenemos una cultura muy antiautoritaria. A los colombianos no nos gusta el mandón de la clase, no nos gusta alguien que concentre poder, casi siempre, por ejemplo, el alcalde de Bogotá casi siempre termina siendo de un partido opositor al presidente porque a la gente intuitivamente no le gusta que tengan demasiado poder. Entonces, yo sí confío en que las instituciones pues van a resistir y tenemos unos contrapesos y creo que pues yo sí espero, por ejemplo, de los empresarios que si gana Abelardo tengan el mismo rasero crítico que tuvieron frente a Petro. Y que si gana Iván Cepeda, pues las Cortes, el Congreso tenga el mismo control que tuvo frente a Petro. Entonces yo siento que yo tengo como esa tranquilidad de que Sí. siento que Colombia en todo caso tiene unas instituciones que nos van a proteger del instinto autoritario, pues que tienen Cualquiera que tiene poder, cualquiera ¿no? que tiene poder, siempre quiere hacer lo que le da la gana, ya sea en aras de defender a la patria o en aras de la equidad y de la verdad. No importa el gran objetivo supremo que tengan, hay unas instituciones que tienen una capacidad de decirles no. Muy bien. Muchas gracias. Y cuenta, ¿qué vamos a hacer el domingo? Bueno, el domingo vamos a analizar los resultados, vamos a tener una nueva herramienta que muy rápidamente va a comenzar a dar las probabilidades de triunfo del uno o el otro. Es como un juguete nuevo que tú puedes explicar, Pacheco, qué va a ser. No, pues usamos como unos modelos que ya existían sobre cómo atribuir probabilidades según las mesas que se van contando, teniendo en cuenta datos de votaciones pasadas. Entonces es como una agujita que va en esa media hora
Vamos a tener el análisis de la siguiente movida ya con resultados. A las 8 de la noche vamos a estar con Héctor Riveros analizando A los las 8 de la resultados. noche nosotros les hacemos de teloneros con Gerson. Vamos a tener periodistas desplegados en alrededor de 5 regiones de Colombia. Vamos a tener una crónica en vivo, noticias en vivo todo el día durante ese domingo. Y después nos vamos a emborrachar y descansar. No, mentira. No emborrachar. Creo que nos falta, dormir. para emborrachar nos falta el siguiente fin de semana, ¿sí? Pero sí, verdad, es verdad. pero sí lo vamos a hacer. Por favor, quédense pegados acá con toda la información sobre estas elecciones. Estamos a 4 días de la segunda vuelta y aquí estaremos con ustedes. Por favor, acompáñennos. Suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos con más contenido. Chao. En época de elecciones, las redes se llenan de videos, audios y cadenas con información que no siempre es verdad. Por eso La Silla Vacía tiene el DetectBot, una línea de WhatsApp donde el equipo de detector de mentiras verifica por usted esos contenidos sospechosos que le llegan. Solo guarde el número, reenvíele lo que tenga dudas y nuestro equipo le responde con información verificada. También puede consultar los últimos chequeos de la semana, todo desde WhatsApp, sin registros ni descargas. Guarde ya el número del DetectBot.